Buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Vélez, soy residente de Cuidado Crítico Pediátrico de la Universidad CES y el día de hoy les voy a hablar de mecánica pulmonar en el patrón obstructivo. Como contenido para el día de hoy les ofrezco generalidades, mecánica respiratoria en el patrón obstructivo, manejo ventilatorio en el patrón obstructivo, algunas estrategias ventilatorias y por último unas conclusiones finales. Ahora bien, cuando hablamos de patologías obstructivas, nos vamos a referir a una serie de patologías o condiciones patológicas que se van a caracterizar por una limitación grave del flujo de aire, con consecuente atrapamiento de gases, hiperinsuflación dinámica y presión positiva intrínseca al final de la expiración. Cuando hablamos de obstrucción del flujo de aire, nos referimos cuando hay disminución del diámetro de las vías respiratorias por situaciones como el broncoespasmo, característico de patologías como el asma, o por un aumento del edema mucoso o el edema intersticial, o por un aumento de exudado de células inflamatorias con aumento de moco, como lo vemos en patologías como la bronquiolitis. También cuando hay colapso de las vías respiratorias, como lo vemos en situaciones con cuerpo extraño en las vías aéreas o por obstrucción del tubo endotraqueal. El asma, por su parte, junto con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, van a constituir la gran mayoría de las enfermedades respiratorias observadas en la práctica clínica. Por ende, esta presentación se va a basar en la fisiopatología del asma como su principal representante. Cuando hablamos de la incidencia, decimos que aproximadamente un 4.3% de las personas en todo el mundo va a padecer asma. De estas, más de 2 millones van a presentar una exacerbación asmática aguda que los va a llevar a consultar al departamento de urgencia y hasta un 4% va a requerir ingreso a unidad de cuidados intensivos y de ellos un tercio va a requerir ventilación mecánica. Como vemos en esta diapositiva, el estudio publicado en la revista de Critical Care por el doctor Óscar Peñuelas y colaboradores, que pretendía determinar la variabilidad entre los países a través del tiempo en la mortalidad relacionada con la ventilación mecánica. Como observamos en el gráfico A, cuando hablan de asma severa, vemos que existe una discreta disminución cuando se compara con el año entre 1998 al año del 2016. Sin embargo, como lo vemos en el gráfico B y el gráfico C, cuando se habla de mortalidad en UCI o mortalidad en salas generales de pediatría, existe un incremento cuando se relaciona entre el año de 1998 y el año de 2016, tanto para los pacientes que se hospitalizan en cuidados intensivos como los pacientes que se hospitalizan en salas generales de pediatría. Por otro lado, también denotamos que existe una amplia variabilidad en el tratamiento de los pacientes pediátricos con asma crítica, como lo vemos en este estudio publicado en la revista de Critical Care para el año 2023 por Collins y colaboradores. Fue un estudio multicéntrico retrospectivo que mostró, como vemos en esta gráfica, de las 39 instituciones analizadas para el uso de medicamentos de segunda línea como aminofilina, terbutalina, epinefrina, sulfato de magnesio y bromuro de hipotropio, existe una amplia variabilidad entre las instituciones con respecto al uso de cada uno de los medicamentos. Sin embargo, para el sulfato de magnesio y el bromuro de hipotropio, que se ven aquí representados por el color gris claro y el color gris más oscurito, existe un aumento a través de los años con una permanencia en su uso. Sin embargo, esta gran variabilidad no se va a asociar a los días de estancia hospitalaria, como lo vemos en este gráfico. También vemos que existe una gran variabilidad en las 39 instituciones analizadas, ni en el porcentaje de pacientes admitidos a unidades de cuidados intensivos. Como conclusión, podemos establecer que existe una amplia variabilidad en las prácticas institucionales con respecto a los tratamientos del asma pediátrica. Por otro lado, cuando analizamos otro tipo de complicaciones o comorbilidades al uso de ventilación
en los pacientes con patrones obstructivos como la bronquiolitis, traigo a colisión este estudio publicado en la revista de Critical Care para el año 2023 por el Dr. Meredith y colaboradores, donde evaluaron la calidad de vida de los pacientes 6 meses posterior al egreso de unidades de cuidados intensivos que recibieron ventilación mecánica con el diagnóstico de bronquiolitis, aquellos niños menores de 2 años. Se analizaron 31 UCIs de los Estados Unidos entre el año 2009 y 2013 de los pacientes reclutados para el estudio RESTORE. Como resultado arrojado de este estudio, se denotó que el 12% de los pacientes con bronquiolitis tuvieron un deterioro funcional según las escalas analizadas a los 6 meses posterior a la alta hospitalaria. Por ende, un importante conocimiento de la mecánica respiratoria nos va a permitir ofrecer estrategias ventilatorias que nos permitan disminuir estas comorbilidades asociadas al uso de ventilación mecánica. Cuando hablamos de asma, nos referimos a una enfermedad pulmonar compleja que tradicionalmente se define como una estrechez grave y variable de las vías respiratorias en respuesta a una variedad de estímulos, ya sea de tipo alérgicos o no alérgicos. Entonces, cuando el flujo a través de las vías aéreas es laminar, nos podemos basar en la ley de Peaucel para definir la relación que existe entre el flujo, la presión y la resistencia de la longitud con respecto al radio del conducto, como lo vemos aquí en esta fórmula. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces de la estrechez de la vía aérea? Lo hemos reflejado en el papel crítico del diámetro de las vías respiratorias en la determinación de la resistencia al flujo que se ve mediante esta relación inversa del radio elevado a la cuarta potencia con respecto al flujo, llevándonos a un aumento de las resistencias de las vías respiratorias, con cierre de las vías respiratorias, con atrapamiento aéreo secundario, con una hiperinsuflación dinámica y con heterogeneidad en la ventilación. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de estrechamiento de las vías respiratorias? Estos podemos describirlos con respecto a este gráfico. El principal mecanismo de estrechez de la vía aérea va a ser una compresión mecánica generada por la contracción del músculo liso, pero también podemos destacar que existe estrechamiento por un engrosamiento de la pared circundante de las vías respiratorias en relación a edema o inflamación. Los mecanismos de estrechamiento, entonces, vamos a tener, como vemos aquí en la gráfica, que el músculo liso se va a posicionar de forma circundante a través de las vías respiratorias, pero también va a tener espirales ancladas en dirección longitudinal, por lo cual la contracción del músculo liso va a resultar tanto en estrechamiento como en acortamiento de la vía respiratoria. Ahora, el aumento del tono o la contracción del músculo liso va a ser secundaria a situaciones que lleven a aumento de la hiperreactividad y también por una habilidad reducida de la broncodilatación ante respiraciones profundas. Y aparte de las propiedades contráctiles intrínsecas del músculo liso bronquial, también debemos destacar las cargas contra las cuales el músculo liso debe reaccionar, que pueden ser definidas como cargas internas o cargas externas. Las fuerzas internas, a su vez, van a estar determinadas por elementos estructurales de la pared de la vía aérea, y las fuerzas externas van a estar determinadas por fuerzas estructurales funcionales que van a resistir la constricción del músculo liso fuera de esta pared. Cuando se pierde o hay pérdida de esta resistencia contra la cual tiene que luchar el músculo liso, lo definimos que entonces hay pérdida de la interdependencia de la vía aérea con el parénquima pulmonar. Y esta pérdida de la interdependencia nos va a llevar a que el músculo liso se contraiga con mayor fuerza y por mayor tiempo. Por otro lado, como mencioné previamente, también en la estrechez de la vía respiratoria se puede dar por un incremento del grosor, por incremento del fluido intraluminal, ya sea por edema, por moco o por un aumento del grosor de la pared.
También puede existir en aquellas condiciones que se vuelven crónicas, como es el asma, por ejemplo, que puede haber un remodelamiento de la vía aérea, dado por influencias combinadas de los cambios en el músculo liso bronquial y la inflamación de las vías respiratorias, con edema, con aumento del líquido de revestimiento intraluminal, así como los cambios de otros componentes de las vías respiratorias, que incluye, por ejemplo, el epitelio, las glándulas mucosas, la membrana basal y otros vasos sanguíneos. Esto a la final nos va a llevar a una pérdida de la distensibilidad o una disminución de la distensibilidad con pérdida del retroceso elástico de las vías respiratorias. Hablando un poco más del término de la pérdida de la interdependencia del parénquima y la vía aérea, se nos va a reflejar en una respuesta en la inspiración profunda, que va a ser definida por el anclaje del parénquima a la pared de la vía aérea, por la distensibilidad de la vía aérea y por la velocidad de estrechamiento de las vías respiratorias. La pérdida del retroceso elástico nos va a llevar a pérdida del mecanismo de broncodilatación generado por la inspiración profunda. Por lo general, se cree que el efecto de la inspiración profunda sobre la broncoconstricción va a estar relacionado con si el músculo isobronquial se relaja o no, o tal vez se contrae después de una inspiración profunda. Se puede considerar, como lo vemos en esta gráfica, que la histéresis de cada estructura va a reflejar el retroceso elástico de esa estructura. Con un retroceso elástico disminuido, nos va a dar una curva de histéresis aumentada. Por lo tanto, como vemos acá en la gráfica A, si el retroceso elástico tanto de las vías respiratorias como del parénquima pulmonar fuera el mismo, no van a haber cambios en el diámetro de la vía aérea ni antes ni después de la inspiración profunda. Sin embargo, como lo vemos en el gráfico B, si hay un aumento del retroceso de las vías respiratorias, del retroceso elástico de las vías respiratorias, como lo vemos aquí en la histéresis aumentada, con respecto al parénquima pulmonar, cuando se da la inspiración profunda, va a haber un aumento del diámetro de la vía aérea, es decir, va a funcionar como broncodilatadora. Sin embargo, cuando la histéresis de las vías respiratorias es menor que la histéresis del parénquima pulmonar, como lo vemos aquí reflejado en la gráfica C, después de una inspiración profunda, decimos que la inspiración profunda puede tener un efecto broncoconstrictor asociado a pérdida del retroceso elástico del parénquima pulmonar. También es importante destacar que existen unos cambios dinámicos en el estrechamiento de las vías respiratorias a través del tiempo. Recordemos que en efecto el asma se va a definir como una obstrucción variable al flujo del aire, lo que nos lleva a unas inadecuadas constantes de tiempo. Recordemos que las constantes de tiempo se definen como el tiempo necesario para inflar o vaciar una unidad alveolar. Se dice que aproximadamente para llenar o vaciar el 95% de la unidad alveolar se va a requerir 3 constantes de tiempo. Entonces, al haber una limitación variable del flujo de aire, nos vamos a encontrar que van a haber áreas pulmonares con diferentes constantes de tiempo. Esto nos va a llevar a que haya un aumento en el volumen pulmonar al final de la expiración, ya sea por tiempo insuficiente para la expiración, resultando al final en una hiperinflación dinámica, llevándonos a su vez a heterogeneidad de la ventilación, donde va a existir una distribución desigual del estrechamiento de la vía aérea con una función desigual del músculo liso bronquial a través de la vía aérea, y también va a haber una variabilidad del grado de inflación de la pared de la vía aérea. Como lo vemos en esta gráfica, la interdependencia de las vías respiratorias paralela, la interdependencia de la vía respiratoria en serie va a variar y va a ser heterogénea.
Entonces, aquí mostramos un árbol de las vías respiratorias que se bifurca de forma simétrica. Entonces, la constricción del músculo liso, que va a ser representado por los rayitos rojos. A la izquierda, como vemos acá, en la parte donde está la interdependencia paralela de las vías respiratorias sobre la ventilación, va a tener una pared ligeramente más gruesa que la otra, como lo vemos aquí reflejado en la imagen. En consecuencia, durante la constricción del músculo liso, el flujo de aire se va a reducir hacia este lado, como lo vemos aquí representado en la flechita azul, que a su vía aérea secundaria, que es esta que se ve dilatadita, con el flujo mayor hacia este lado, va a producir un aumento del volumen en este alveolo, mientras que este va a tener una disminución del volumen. Por su parte, cuando tenemos interdependencia serial de la vía aérea, va a haber, cuando se da la contracción del músculo, un flujo disminuido en ambas ramificaciones del árbol bronquial, con disminución del volumen de la unidad alveolar, tanto o va a ser mayor para los alveolos periféricos que para los alveolos centrales. Este patrón nos va a dar como resultado un círculo vicioso, son las flechitas aquí verdes, que culmina con una pérdida generalizada de la ventilación del parénquima pulmonar alimentado por esa vía aérea. Esto se va a ver como un defecto en la ventilación observado en el volumen al final de la ventilación. Mientras tanto, en condiciones de ventilación por minuto conservadas, como lo vemos acá, el área se puede desviar hacia áreas alveolares y puede generar sobredistensión de estas áreas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la ventilación heterogénea? Entonces, cuando hay caída de la distensibilidad por la variabilidad de las constantes de tiempo, vamos a tener que el paciente va a aumentar el trabajo respiratorio con el objetivo de preservar el volumen corriente. Además, durante la crisis, estos pacientes van a tener un estímulo grande del centro respiratorio y van a estar taquineicos, acortando mucho más el tiempo expiratorio, lo que produce un vaciado alveolar incompleto con aumento del volumen pulmonar al final de la expiración, con consecuente atrapamiento aéreo. Adicional, va a haber más caída de la distensibilidad del sistema respiratorio por áreas alveolares que van a estar colapsadas y otras áreas que van a estar sobredistendidas. Si el volumen corriente es alto o si el tiempo respiratorio es alto debido a esta frecuencia aumentada, el pulmón no puede desinflarse completamente a su volumen de equilibrio de reposo habitual entre las respiraciones, lo que nos va a llevar a un desequilibrio en la ventilación, en la relación ventilación-perfusión. Este aumento pulmonar al final nos va a dar una hiperinsuflación dinámica que va a llevar a mayor aumento del trabajo respiratorio, volviéndose así un círculo vicioso. Entonces, como vemos acá, va a haber un desequilibrio en la ventilación-perfusión, generando aumento del espacio muerto, o sea, áreas ventiladas, pero poco perfundidas por sobredistensión de estos alveolos, produciendo un empeoramiento de la dificultad respiratoria que puede llevar a insuficiencia respiratoria si no se trata de forma oportuna. También podemos destacar que existe una relación entre la parte respiratoria y la parte del sistema hemodinámico,
conocido como la interdependencia cardiopulmonar. Entonces, todas las variaciones que haya en la mecánica ventilatoria nos va a afectar el sistema circulatorio, ya que recordemos que tanto el corazón como el pulmón van a estar localizados dentro de una misma estructura. Entonces, un aumento, como lo vemos en esta gráfica, un aumento del volumen pulmonar total nos puede llevar a bolotrauma. También se nos van a generar auto-PDP con asincronía de disparo inefectivo. Nos va a haber un aumento del espacio muerto fisiológico, como describí previamente, llevando a un esfuerzo respiratorio, un esfuerzo aumentado de la musculatura respiratoria que va a ser ineficaz, llevando a más desgaste de los músculos respiratorios y prontamente al desarrollo de una insuficiencia respiratoria. Adicional, cuando relacionamos la presión de conducción, que va a ser este auto-P con menos la presión plató, cuando está incrementada nos va a llevar a barotrauma con aumento mayor del espacio muerto intrapulmonar. Estos efectos nos va a afectar el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque recordemos que un aumento de la presión transmural nos va a llevar a una disminución del retorno venoso, con aumento adicional de la poscarga del ventrículo derecho y con una disminución del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. ¿Cómo pasa esto? Recordemos que la presión media sistémica va a estar relacionada entre el gradiente que genera la presión auricular derecha y la microcirculación. Cuando hay un aumento de la presión positiva al final de la expiración, característico de estas patologías con patrón obstructivo, vamos a tener una disminución del retorno venoso. Inicialmente, en el asma aguda, la presión inspiratoria pleural negativa que se genera para superar la resistencia va a promover un aumento de este retorno venoso. Sin embargo, cuando esta presión intraauricular se vuelve más negativa, va a colapsar los vasos extraalveolares, generando la disminución del retorno venoso. Adicional, vamos a tener que la disminución de la presión pleural no va a poder indefinidamente mejorar este retorno, y el colapso de los vasos pulmonares nos va a llevar a un aumento de la resistencia vascular pulmonar que se va a generar secundaria a hipoxia y acidosis más sobredistensión pulmonar, generando un aumento de la poscarga de este ventrículo derecho. Y por interdependencia ventricular va a haber una desviación del tabique ventricular hacia el lado, hacia el ventrículo izquierdo, generando una disminución del volumen de sangre o de la precarga al ventrículo izquierdo, apareciendo lo que se conoce como el pulso paradójico. También nos va a llevar este aumento de la presión transmural, que es un aumento de la presión negativa, nos va a llevar a un aumento de la poscarga por aumento de la presión de la aorta, con caída subsecuente del gasto cardíaco. ¿Cuáles son entonces el manejo ventilatorio indicado en estos pacientes? Iniciamos hablando de la ventilación no invasiva. En general, no existe evidencia sólida para el uso de ventilación no invasiva en las crisis asmáticas, o su evidencia es escasa. Sin embargo, podemos notar que el uso de ventilación no invasiva ha aumentado en los últimos años y se ha demostrado que en los pacientes con exacerbaciones del asma, el uso de ventilación no invasiva puede aumentar el diámetro de los bronquios pequeños y medianos, mejorando la mecánica pulmonar de estos pacientes. Estudios han mostrado que un IPA de 8 y un EPA de 6 ha mostrado un cambio porcentual significativo en el volumen
expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Cuáles son las indicaciones de la ventilación no invasiva? Aquellos pacientes que tengan frecuencias respiratorias aumentadas, que tengan frecuencia cardíaca aumentada, que tengan un uso de músculos respiratorios, que tengan una hipoxemia con una PAFI mayor a 200, que tengan una hipercapnia con una PaCO2 que sea menor a 70, que tengan un flujo expiratorio forzado menor del 50%. ¿Cuáles son las contraindicaciones entonces de la ventilación invasiva? Cuando hay disminución del estado de conciencia, cuando hay alto riesgo de broncoaspiración, cuando hay hallazgos de agitación del paciente o cuando hay una pérdida de las propiedades de distensibilidad de la vía aérea. Las contraindicaciones relativas es cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay hipoxemia severa con una PAFI menor a 200 o cuando hay una hipercapnia grave con una PaCO2 mayor a 60. Entonces, ¿cuáles son entonces las indicaciones de la ventilación mecánica invasiva? Vamos a tener contraindicaciones absolutas, que son las alteraciones del estado de conciencia y los pacientes que se encuentran en parada cardiorrespiratoria. Y tenemos otras indicaciones relativas, que es la hipercapnia progresiva, una PaCO2 mayor a 60 que no mejore con maniobras médicas o soporte ventilatorio no invasivo, oxigenoterapia inicialmente aplicadas a estos pacientes. Cuando el paciente presenta situaciones como bradicardia o cuando existe una hipoxemia que nos pueda generar una deuda energética reflejada por acidosis o por signos graves de dificultad respiratoria. Aquellos pacientes, por ejemplo, que presenten una PaCO2 inicial de 55, pero que respondan a terapias agresivas con broncodilatadores, con mejoría del pH, no requieren usualmente ventilación mecánica invasiva. Al usar la ventilación mecánica invasiva, se nos va a generar la hiperinflación pulmonar. La hiperinsuflación pulmonar, en términos de mecánica del sistema respiratorio, los patrones obstructivos van a desarrollar esta y se va a definir como un aumento del volumen pulmonar al final de la aspiración, medido con presión expiratoria final autopositiva durante la ventilación mecánica invasiva y subsecuente va a haber una disminución de la capacidad inspiratoria. Como vemos acá en esta gráfica, generalmente los sujetos sanos, las presiones alveolares y las vías respiratorias al final de la aspiración van a ser 0 en un gráfico normal. Aquí tenemos el volumen residual, el volumen de reserva expiratoria, representado aquí por el colorcito gris, y el volumen de reserva inspiratoria. Cuando se da la estrechez de la vía aérea con obstrucción al flujo aéreo, va a empezar a haber hiperinflación. Como vemos acá, va a haber un aumento creciente del volumen residual con una disminución del volumen de reserva inspiratoria, que también lo podemos ver reflejado en esta gráfica que relaciona el volumen tidal con la presión. Vemos que un paciente normal va a haber una curva que se ve redondita. Sin embargo, aquellos pacientes que presentan hiperinflación dinámica, vamos a tener un alargamiento de esta curva, con una aparición de un pico por atrapamiento aéreo. Vemos que lo vemos en esta gráfica. Por otro lado, como lo vemos aquí en la gráfica o el diagrama de Campbell,
el pulmón normal en respiración corriente, el paciente sin patología pulmonar, vamos a tener el retroceso de los pulmones, se compara con el retroceso del tórax. Este bucle nos muestra una respiración desde la capacidad residual funcional en la dirección de las flechas, como lo vemos acá. Entonces vamos a tener unas fuerzas que van a trabajar contra la resistencia generada, como lo vemos acá, de color rojo, y vamos a tener unas fuerzas realizadas contra la resistencia de la vía aérea, como lo vemos acá, en el color gris. Entonces el paciente va a respirar generalmente en su capacidad residual funcional. Cuando tenemos hiperinsuflación dinámica en los pacientes con exacerbación grave del asma, vamos a tener que estas mismas fuerzas que van a vencer el retroceso pulmonar con estas fuerzas que van a vencer o se van a defender contra el retroceso de la pared torácica, y vamos a mirar cómo el área representada por la curva azul representa el trabajo realizado que tiene que realizar los músculos respiratorios para vencer esa PEP intrínseca generada, esa PEP intrínseca generada por la hiperinsuflación dinámica. Entonces, los pacientes con volúmenes pulmonares aumentados durante el asma grave, la respiración corriente, como vemos en esta gráfica, va a cursar durante toda la ventilación sobre su capacidad residual funcional. Y cuando el paciente lo ventilamos, vamos a tener que va a tener un volumen corriente muy por encima de su capacidad residual funcional, que podemos verlo cuando se realiza una apnea prolongada, ya que a pesar de realizar esta apnea, sigue un aumento del volumen corriente muy por encima de la capacidad residual funcional debido al gas atrapado detrás de las vías respiratorias. Esto puede ser por un tiempo expiratorio insuficiente, por un aumento del volumen pulmonar al final de la expiración, por un auto-PEP que se genera con sobredistensión alveolar extrema. Como vemos nuevamente en esta gráfica, vemos que en los pacientes con obstrucción progresiva de la vía aérea con hiperinsuflación dinámica, vamos a tener un aumento progresivo del volumen corriente que va a persistir aún en la prueba de apnea. Entonces, ¿cómo hacemos monitoreo de esta hiperinsuflación? Se debe determinar que la gravedad de la hiperinflación va a variar entre los pacientes y dentro de la capacidad que tenga el paciente a lo largo del tiempo. O sea, un paciente no va a tener el mismo patrón ni la misma mecánica ventilatoria durante todo el tiempo. Con respecto a los métodos de medición, vamos a tener que tenemos una apnea prolongada con la cantidad de gases salados, que puede ser a través del volumen al final de la expiración, que representa el aumento en el volumen pulmonar causado por la hiperinsuflación dinámica. Pero también vamos a tener evaluaciones de las presiones de las vías respiratorias. Como vemos en este gráfico, la simple observación de los gráficos en tiempo real, tanto del flujo de aire y de la presión de las vías respiratorias,
en el punto final de la aspiración es clave para identificar la hiperinflación pulmonar dinámica en pacientes que estén bien relajados o acoplados a la ventilación mecánica. Siempre que el flujo, como vemos acá en esta gráfica, esté por encima de 0 o el flujo expiratorio esté por encima de 0, el sistema respiratorio se hiperinsufla dinámicamente. El autoPET se puede medir realizando una oclusión expiratoria final o mediante la observación o registro simultáneo de la presión y del flujo de aire en las vías respiratorias. Entonces, como vemos acá, esta curva de presión tiempo, vamos a ver que al generar una pausa al final de la expiración va a haber un aumento del PEP. Esta medición del PEP puede ser dinámica o estática. Entonces, cuando hablamos de PEP dinámico, nos referimos al flujo, que el flujo inspiratorio comienza cuando las presiones de las vías respiratorias es mayor que la presión alveolar al final de la aspiración en regiones pulmonares que tienen constante de tiempo más corta, como lo vemos aquí en la gráfica. Al tener constante de tiempo más corta, el flujo va a direccionarse hasta esta área alveolar. Con respecto a la PEP estática, durante la oclusión al final de la expiración, la auto-PEP va a corresponder al valor medio de todas las regiones pulmonares. Como vemos acá, el flujo se va a distribuir a todas las áreas alveolares, que lo podemos ver reflejado en esta gráfica en la curva de presión tiempo y flujo tiempo. Al realizar una pausa inspiratoria inicial, vamos a tener un aumento del volumen. Acá lo vemos reflejado en 4 centímetros de agua para la presión y vamos a tener con respecto a una oclusión al final de la expiración un aumento del volumen de aproximadamente 8 centímetros de agua. Esta diferencia se debe a que la autoPET dinámica nos va a reflejar la presión final de expiración en las unidades pulmonares con constante de tiempo más cortas, mientras que el auto-PEP estático nos va a reflejar unidades con constante de tiempo más largas que todavía se están vaciando. Para poder definirlos entonces tenemos la maniobra de pausa expiratoria, que consiste en llevar a una ausencia del esfuerzo respiratorio entre 3 a 5 segundos, que se puede hacer de forma manual o se puede hacer de forma mecánica por el ventilador mecánico, que algunos ventiladores lo pueden hacer. En pacientes que reciben PEP aplicada por el ventilador, la diferencia entre la presión obtenida después de una oclusión final de la expiración y la PEP aplicada es la PEP automática, como vemos acá, el autoPEP. Entonces generamos una pausa expiratoria y vamos a ver cómo va aumentando la presión a través del tiempo por encima de la PEP programada. Este aumento de la presión por encima de la PEP programada es el que vamos a definir como el autoPEP. Entonces, si este es mayor a 20 mililitros por kilo, se va a asociar con mayor compromiso hemodinámico y barotrauma. Con respecto a la identificación de las resistencias en las vías aéreas, vamos a tener un aumento de la resistencia al flujo con un aumento en la presión pico. Si la distensibilidad es normal, como usualmente ocurre en los pacientes con patrón obstructivo, solamente va a haber una presión meseta que va a ser normal, que va a ser el reflejo de la presión alveolar. Cuando hay un aumento de la diferencia entre la presión pico y la presión platón, podemos decir que estamos
ante una presión transaérea que se caracteriza un patrón obstructivo. Cuando hay elevación de la presión meseta, es sugestivo de disminución de la distensibilidad. Cuando esta presión meseta cae y se pierde la relación entre la presión pico y la presión meseta, vamos a tener que puede ser por patologías secundarias como por atrapamiento aéreo o por patologías como neumotoras. Lo que podemos ver reflejado en esta gráfica. La gráfica A es la forma de onda de tiempo de presión normal. En la gráfica B va a haber cambios en la onda de presión tiempo secundarios al broncoespasmo. Podemos ver que se mantiene la relación normal entre la presión pico y la presión meseta. Vamos a tener un incremento de la presión pico, pero va a haber una relación normal entre la presión pico y la presión plató. Sin embargo, cuando hay atrapamiento de aire, como vemos aquí en la gráfica C, va a ser secundario ya sea broncoespasmo o neumotoras, va a haber una pérdida de esa relación entre la presión meseta y la presión pico. También podemos usar la capnografía para poder relacionarla con el espacio muerto. Recordemos que la capnografía es la representación gráfica del CO2 exhalado. Vamos a tener esta curva que va a reflejar cuatro fases, la 1, la 2, la 3 y la 4. La fase 1 generalmente va a representar el espacio muerto anatómico, posteriormente va a haber un ascenso rápido de esta fase y va a ser generada por la interfase entre el espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. Cuando se da este ángulo alfa, que es el que debemos tener en cuenta en los patrones obstructivos, es el ángulo que se va a establecer entre la fase 2 y la fase 3 de la capnografía. Y una obstrucción de la vía aérea o alteraciones de la ventilación, perfusión, nos va a llevar a que este ángulo disminuya, como lo vemos acá en esta gráfica. Este ángulo se pierde y va a tomar la forma como si fuera una aleta de tiburón, como lo vemos acá. También la diferencia entre la PaCO2 y la DTCO2 sobre la PaCO2 nos va a llevar a un aumento del espacio muerto fisiológico cuando la relación es mayor al 30%. También podemos utilizar el pulso paradójico. Recordemos que durante la inspiración profunda se da la inspiración profunda en respiración espontánea, va a haber una disminución del gasto cardíaco izquierdo, secundario a un aumento de la poscarga por aumento de la presión de la aorta. Pero esta caída de la presión no debe ser mayor a 10. Cuando hay un aumento de 10 milímetros de mercurio, como lo vemos aquí reflejado en esta gráfica, se va a dar el pulso paradójico que va a ser propio de patologías obstructivas. Ahora, ¿qué estrategias ventilatorias vamos a usar? Entonces, las configuraciones del ventilador que más influyen en la gravedad de la hiperinsuflación van a ser el volumen corriente, la frecuencia respiratoria y la tasa de flujo respiratorio. Siempre que ventilemos un paciente, vamos a tener secundario a atrapamiento aéreo por hiperinsuflación dinámica. Y el grado de hiperinsuflación dinámica va a ser directamente proporcional a estas variables. Entonces, la ventilación mecánica del patrón obstructivo se debe aplicar una estrategia específica, dirigir a reducir esta hiperinsuflación dinámica, dentro de las cuales se proponen volúmenes corrientes bajos, tiempos expiratorios prolongados, conseguidos disminuyendo la frecuencia respiratoria o aumentando el flujo inspiratorio. ¿Qué parámetros ventilatorios podemos usar? Entonces tenemos el modo ventilatorio. No hay estudios que demuestren que un modo ventilatorio, ya sea controlado por volumen o controlado por presión, sea uno superior al otro.
Pero vamos a tener precaución con la hiperventilación secundaria a la elevación de la presión inspiratoria pico. Siempre debemos tener ajuste de todas las alarmas. Debemos entonces asegurar un volumen corriente entre 6 a 8 mililitros por kilo o hasta 10 mililitros por kilo en aquellos pacientes que presentan patologías como displasia broncopulmonar. La ventilación con presión de soporte, por ejemplo, nos va a permitir control por el paciente con relación a los tiempos inspiratorios y expiratorios, y siempre debemos establecer una presión soporte necesaria para mantener un volumen corriente. Con respecto a las constantes de tiempo, la frecuencia respiratoria y la relación inspiración-inspiración a un volumen corriente constante, si el flujo inspiratorio es constante, debemos disminuir la frecuencia respiratoria. Debemos recordar que la disminución de la frecuencia respiratoria va a prolongar el tiempo expiratorio y por ello nos va a reducir la hiperinsuflación dinámica. Y la frecuencia respiratoria se debe programar para evitar el atrapamiento aerodinámico. También estos tiempos los podemos calcular a través de la constante de tiempo. El tiempo expiratorio va a ser definido por la resistencia y por la compliance de la vía aérea. Siempre se debe ajustar la frecuencia respiratoria que permita mantener una relación inspiración-expiración 1,3 o 1,4 con un tiempo expiratorio suficiente. Y también se debe asegurar un adecuado tiempo expiratorio, una entrada de aire adecuada, o sea que debemos establecer al menos mínimo 3 constantes de tiempo. También debemos manejar o para aliviar los esfuerzos respiratorios las asincronías generadas por este tipo de ventilación en los patrones obstructivos. Siempre debemos identificar el atrapamiento aéreo, debemos siempre medir el autopet y debemos medir el cálculo del autopet total. El PP total va a ser el PP intrínseco más el PP extrínseco. Entonces, si tenemos un atrapamiento aerodinámico con autoPP medible, o sea, hay una PP extrínseca, se programa de acuerdo con la PP intrínseca para que la PP total no sea mayor a 10 centímetros de agua. Si hay un atrapamiento estático medible, se debe programar una PP que se recomienda que sea entre el 70 al 80% de la PP total, al igual que en el mecanismo que se describe podría ser titulada una PP adecuada utilizando los cambios en la presión plató. Esto nos va a permitir permeabilizar la vía aérea colapsada y favorecer la salida del aire. Cuando hay atrapamiento de aéreo no dinámico con auto-PP no medible, la PP extrínseca se programa inicial en 5 y se titula observando el efecto de la presión plató. El manejo de las asincronías, ya sea por disparo inefectivo o por doble disparo, vamos a tener que un auto-PP nos va a llevar a un mayor esfuerzo respiratorio, lo que nos va a alterar en alcanzar el trigger inspiratorio, lo que nos va a llevar a esfuerzos inefectivos. Aquí en este caso vamos a tener que ajustar la sensibilidad, o sea, disminuir el trigger ventilatorio. Cuando se presentan asincronías por doble disparo, vamos a titularla con tiempos inspiratorios cortos y vamos a ajustar el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Este estudio publicado en el 2018 por el doctor Aulat y colaboradores me permite establecer unos parámetros ventilatorios en el asma severa. Entonces, ellos recomiendan un modo ajustado por volumen. Se debe ajustar la fracción inspirada de oxígeno para lograr metas de saturación mayores del 94%. Se debe tener un límite de presión inspiratoria máxima. Se debe ajustar el nivel por encima de la presión máxima de las vías respiratorias. La presión meseta debe evitar pasar los 30 centímetros de agua. Y la presión positiva al final de la aspiración, 0 si el sujeto está paralizado y sedado, y se pueden usar niveles bajos para equilibrar el PP intrínseco en el paciente no paralizado, con volúmenes corrientes que van de 4 a 6 mililitros por kilo, con un flujo inspiratorio máximo de 80 a 100 y con una frecuencia respiratoria de 6 a 10 respiraciones por minuto.
Las relaciones IE que ellos recomiendan puede ser de 1 a 4 o de 1 a 5 y con un tiempo expiratorio de 4 a 5 segundos. Cuando ya fracasa la ventilación mecánica, tenemos otra estrategia que es el ECMO venoso para las exacerbaciones graves del asma. Aquí vamos a tener que la indicación principal de iniciar el ECMO venoso va a ser la retención de CO2 a pesar de la ventilación mecánica invasiva con presiones mesetas altas, o sea, mayores de 30 centímetros de agua. Estas decisiones se deben tomar de forma oportuna. Dentro de las primeras 6 horas, si el paciente no va mejorando con aumento del CO2, con aumento de la presión meseta, vamos a considerar el ECMO venoarterial. Cuando se inicia el ECMO venoso, va a haber una configuración del ventilador en parámetros de reposo pulmonar, con un flujo que puede ir de 50 a 80 mililitros por kilo, y este flujo se va a titular según el pH sistémico y la PCO2. La utilización del ECMO venoso nos ha mostrado una tasa de supervivencia del 83%, sin embargo, hay unas complicaciones asociadas a su uso, como son las hemorragias, que pueden presentarse en aproximadamente un 28%. Sin embargo, la tasa de éxito de estos pacientes es alrededor del 83%, lo que nos recomienda su uso. Como conclusiones finales, la ventilación mecánica del paciente asmático grave puede ser una tarea desafiante. Por ende, se requiere en estos pacientes un manejo multidisciplinario integral que nos lleve a estrategias basadas en el manejo fisiopatológico individualizado, con la monitorización, que es clave fundamental para proporcionar una adecuada estrategia ventilatoria en estos pacientes. Muchísimas gracias. Atención.